te da miedo porque no quieres entender qué dice, te da miedo porque hace lo que tú jamás harías. Buenas noches, estamos en Ben de Ponent y hoy tenemos a un deportista. Por esta mesa está pasando, ya sabe, que todas las personalidades importantes de la Comunidad Valenciana especialmente. Un deportista, o el deportista de la Comunidad Valenciana, Jorge Martínez Aspar, un campeón del mundo, no solamente como piloto, sino también apoyando al deporte de la moto en la Comunidad Valenciana y en España entera. Creador de una escuela que está y dará los frutos que este país merece y pide, porque, Jorge, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La afición a la moto está para comérsela, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Llevamos unos años increíbles y yo diría y destacaría sobre todo pues, que hoy yo creo que somos la primera potencia mundial en el mundo del motor, en las motos y en los coches. Hay que decir que en este año que estamos, España va a ser el único lugar del mundo donde existan 3 carreras del Campeonato del Mundo, Jerez, Barcelona, Valencia, y 2 carreras de Fórmula 1, Barcelona y Valencia. Por lo tanto, esto no existe. Y el Gran Premio de Portugal, que está aquí en medio mismo, España. Que es medio España, ¿no? Es verdad, es verdad. Te vi hace poco con un cabreo impresionante en el circuito por una caída. Qué sinsabores, ¿no? La vida tuya, que es un tobogán. Bueno, mi vida, gracias a Dios, es una vida muy, muy divertida, nada monótona, muy cambiante, y la verdad es que creo que soy una persona muy privilegiada, ¿no? Por haber empezado pues cuando tenía 12, 14 años a querer correr en moto, que era mi ilusión, mi pasión. En Guadasuar, la primera carrera. Aquí al ladito, sí. Y la verdad es que haber conseguido pues grandísimos retos, y yo diría que mi vida sigue igual, ¿no? Ahora pues ya con muchos años sigue de reto en reto, ¿eh? Y a veces tenemos algún sinsabor de caídas y de bofetadas, pero a veces esas cosas también son ¿Qué pasa buenas por la cabeza en ese momento? A veces son buenas porque eso también te ayuda a valorar un poco lo que tienes, ¿no? Sí, porque te acostumbras a ganar. Y eso es francamente malo, acostumbrarse. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando sucede algo así? ¿Echas la culpa a alguien, aunque no la tenga? Es decir, una válvula de escape te cabe en ese momento. En aquel momento, lo que pasó en este caso concreto, en Jerez, la caída de Bautista, yo en aquel momento pensaba que había sido el italiano quien había tirado a Álvaro. Es lo que pareció. Y realmente sí, realmente luego al final nos dimos cuenta que se rompió la biela del motor, y eso fue lo que le frenó la moto a Álvaro, y por eso el italiano le pegó por detrás. Pero bueno, la verdad es que lo que hay que hacer es, evidentemente, en ese momento estás caliente y a lo mejor dices o haces algo que no deberías, pero el día siguiente lo que hay que hacer es analizar, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Un piloto de motos o de Fórmula 1, un piloto, ¿puede ser de sangre caliente o la cabeza tiene que prevalecer? Yo creo que cada día más. El piloto perfecto es el piloto que tiene, por una parte, ese punto de agresividad, de valentía, pero a su vez sabe tener la cabeza fría para calcular, ¿no? Para saber cuándo tiene que ser agresivo y saber cuándo tiene que ser calculador, o tiene que saber decir, no, hoy toca hacer tercero porque estoy en el campeonato, ¿no? Eso no siempre es fácil. Hablábamos antes de empezar esta entrevista, la que habéis liado, ¿eh? Un señor llamado Ángel Nieto, un señor llamado Aspar, un señor llamado Tormo, que hay que recordarle y ser justo, ¿no? Sin duda, sin duda. Porque sin esos principios esto sería muy difícil. No habría escuela, no habría 3 circuitos, otro más que se está pensando hacer. Lo estábamos comentando en un pueblo de Madrid que yo conozco bastante porque soy de allí. Y decías tú, ¿cómo es posible que Madrid no tenga un circuito, no? Sí, sí, la verdad es que, hombre, yo creo que lo que es más importante de todo es que hace todos esos años, ¿no? La época de Tormo, de Nieto, o cuando yo empezaba, que corríamos por aquí, por los pueblos, aquello era pura ilusión, pura pasión, ¿no? No existía nada más, ¿no? Yo creo que lo más importante, lo más bonito de todo eso es haber conseguido el haber creado, digamos, esa pasión y haberla convertido, digamos, en un trabajo y haberla convertido en un negocio para todos, porque al final lo más importante en este momento es que tener un circuito en una comunidad, en este caso, bueno, los números hablan por sí solos, ¿no? Las audiencias de MotoGP están siendo bestiales, es el deporte en este momento, digamos, después del fútbol, sin duda, el de más audiencia,
Y luego, aparte de eso, pues evidentemente generan muchísimos puestos de trabajo y muchísimo negocio, ¿no? Y yo por eso decía que no entiendo cómo Madrid no tiene un circuito, siendo la capital de España, y sobre todo, digamos, porque allí están todas las multinacionales, para todo tipo, ¿no? Porque hay que recordar que el circuito no solo es para competición, es para entrenamientos, es para presentaciones, es para seguridad vial, es para muchísimas cosas que no tienen nada que ver con la competición. Lo que pasa es que la afición que hay en Barcelona, aquí en Valencia, no la hay en Madrid. Primero por el clima. En Madrid hay mucha afición. Yo creo que en Madrid hay mucha afición. Hay mucha afición. Otra cosa es que se vaya menos en moto. Se va menos porque el clima, está lloviendo y hace frío y exacto, pasa todo ese tipo de cosas. Oye, ¿qué te parece Ángel Nieto? Bueno, yo es una persona que admiro, que conozco a la perfección, que he tenido también mis roces con él, pero que he aprendido muchísimo de él. Para mí Ángel me parece una persona muy inteligente. Creo que es una persona que se ha sabido también hacer de su vida, digamos, de su hobby su vida, y saber vivir, pues la verdad es que yo diría de las personas que mejor vive, ¿no? Ha sabido sacar partido a todo lo que ha hecho. Hay que ser un poquito, en el buen sentido de la palabra, perro callejero. Bueno, a veces el haber sufrido... Esa listeza que te da la calle, sí. ¿no? A veces el haber sido, como bien dices, perro callejero, haber sufrido, ¿no? Yo creo que te hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y te hace prepararte más, ¿no? A veces. La gente joven que tienes, los pilotos que están ya ahí, que ganan campeonato del mundo y que lo van a ganar este año como Bautista... Ojalá. Porque lo va a ganar. Ojalá. ¿Notas esa diferencia de época? ¿Son más acomodados o más divos? Sí. O más... Ha cambiado mucho. Creíditos, No. sin echarle la culpa a ellos, porque es la sociedad la que los ponemos como están, ¿no? Exacto, hombre, tienes toda la razón, ¿no? Digamos, no tiene nada que ver cuando yo empezaba a correr, que corrí mi primera carrera, como decías, en Guadalajara, alquilando una moto y como podía, a como es hoy. Digamos, hoy cualquier chaval con 8 o 10 años empieza a correr con la escuela que tenemos, y cuando empiezan el Campeonato de España o el Campeonato del Mundo ya tienen de todo, tienen un preparador, tienen un manager, tienen con 17, 18 años. Realmente estás hablando de una situación que no se puede comparar, ¿no? A eso les pones un circuito urbano, unas balas de paja y se van. No, y dicen que estamos locos, que en realidad ese puntito lo teníamos, pero bueno, era lo que había, era otro mundo. Jorge, estás considerado uno de los pilotos más técnicos que ha habido, con más sensibilidad. ¿Eso se aprende o a base de bofetada dice, espérate, que he tocado demasiado esto, vamos a... Bueno, o eso se lleva dentro? Es que a mí se me escapa, me pasa lo mismo con cualquier disciplina, sea un torero, sea no sé qué. ¿Eso de verdad se aprende o tú consideras, joder, yo lo llevaba dentro? No, yo creo que una cosa importante en la vida es aprender todos los días. Yo creo que pienso que es muy bonito el estar siempre con la mente abierta a aprender. ¿Por qué digo esto? Porque, como te decía, digamos, yo he aprendido mucho de Nieto, pero aprendí también técnicamente de quien aprendí de verdad fue de Tormo. Claro. Porque Tormo era para mí técnicamente muy superior a Nieto. Nieto era más inteligente y Ricardo era mucho más, para mí era más rápido y más técnico. Le faltaba ese punto de inteligencia. Por Ricardo, él creía que con su valentía y con su técnica ya era suficiente el resto, ¿no? Y no pensaba que le hacía falta pues unos técnicos buenos y una moto buena. Claro. Nieto era lo contrario. Nieto era, no, yo soy muy rápido, soy muy inteligente, pero si no tengo el mejor técnico y la mejor moto no puedo ganar. No voy. ¿No? Entonces, yo de alguna manera aprendí de los dos. Aprendí, digamos, que había que tener un poco de todo. Y con Ricardo, pues técnicamente es de quien más aprendí, ¿no? ¿Hoy hubieras corrido en MotoGP? ¿Es algo que te quedó con las ganas, como sí, a Nieto, hoy, ¿no? Sí. Yo pienso que la gran diferencia de hace 20 años a hoy, pues precisamente es eso. Yo hace 10 años que me retiré y ahí ya empezaba a cambiar un poco toda esta situación. Cuando yo era campeón del mundo, en aquel momento estar en un equipo internacional era casi imposible, ¿no? En este momento, bueno, pues la importancia que tiene España, el mercado español a nivel ventas, las audiencias, todo eso, la organización del Campeonato del Mundo, que es de Dorna, que es una empresa española, todo eso hace que las grandes marcas japonesas pues se fijen evidentemente con los mejores pilotos, sean de donde sean, ¿no?
Afortunadamente en España tenemos una cuna de pilotos espectaculares y eso te permite la entrada en MotoGP. ¿Cuántas escuelas hay en España? Las de Valencia. Esta la nuestra, de la Comunidad Valenciana, es la única que hay. Y luego existe a través de Dorna la Red Bull Cup, que es un tipo de escuela que tiene Dorna a nivel mundial, que coge pilotos de otros países. Como no existe lo que tenemos hoy en España, en Valencia, ellos lo que hacen es intentar potenciar jóvenes de otros países, de Inglaterra, de Alemania, de Japón, de Estados Unidos. Y entonces lo que hacen ellos es buscar pilotos jóvenes de otros lugares para potenciarlos, ¿no? Para que existan también pilotos de otros países, pero si no al final pero sería aquí todo en Valencia español, pueden ¿no? venir chavales de otros sitios, no tienen por qué Nuestra ser... escuela empezó hace 10 años a nivel Comunidad Valenciana, luego la abrimos a nivel nacional y en este momento es internacional, es decir, hay pilotos brasileños, hay pilotos italianos, hay pilotos belgas, tenemos niños, no son pilotos niños de esos países, ¿no? Te has bajado de la moto y te has convertido en un hombre de negocios al 100%. Sí, reuniones continuamente, la verdad negociaciones es que continuamente. me ha cambiado mucho la vida, es la verdad que sí, que a nivel... Pero bueno, yo creo que una cosa conlleva a otra, ¿no? Yo digo que mi gran suerte es seguir teniendo esa ilusión y esa pasión por las carreras, por mi negocio de motos, y que además mi meta con las motos no es ganar dinero, es ganar carreras, porque eso es lo que me da ese prestigio y ese nombre, esa credibilidad, para luego en el resto de los negocios... ¿Y ese dinero? No, pero no en las motos, no en las motos. En las motos yo no busco dinero. En las motos lo que busco es prestigio y credibilidad. Y eso es lo que al final me lleva a tener otros negocios que me den el dinero, evidentemente. El dinero tiene que venir por alguna parte, porque si no, no puedes hacer todas las cosas que hacemos, ¿no? Pero yo creo que cuando demuestras, digamos, seriedad en el negocio, en las empresas, en el trabajo, yo creo que al final la gente pues confía en ti, ¿no? ¿Cómo se vive ser famoso, ser conocido en un sitio como Alcira? Yo he hablado con un montón de gente el tiempo que llevo aquí y todo el mundo conoce a Aspar. No, yo conocí a Aspar, yo estuve hablando con Aspar, yo le vi a Aspar su primera carrera. Es como una referencia, ¿no? Y si se te sube a la cabeza, ya no, seguro que la tienes muy en su sitio, pero joder, con una edad temprana no es nada difícil que eso se desmadre, ¿no? Yo creo que cuando a un deportista o a alguien se le va un poco la cabeza, yo creo que es principalmente por culpa de su entorno, ¿no? Yo creo que es el que le hace perderse, ¿no? Yo, gracias a Dios, mi entorno siempre ha sido el mismo, muy humilde. Yo soy de una familia humilde. Mi padre falleció ya hace unos años. Mi padre era agricultor, mi madre ama de casa, mi hermano mayor corría también en moto y bueno, la verdad es que somos 5 hermanos y yo siempre he intentado ser el mismo. Cuando vuelvo aquí a Alcira estoy siempre de viaje, pero cuando vuelvo me siento uno más y sigo pues almorzando en el Velázquez o en el tenis squash con mis amigos y para mí eso no tiene precio, para mí eso sí que vale muchísimo. ¿Siguen manteniendo amistades de hace 30 años? Sí. Esta mañana he desayunado con uno de mis mejores amigos, Gonzalo López, que la verdad es que es de más de 30 años, desde luego. Una cosa muy curiosa, los que no son valencianos no tienen ni idea de dónde viene el nombre de Aspar. Sí, porque todo el mundo, como a nivel prensa, vosotros todo el mundo dice Jorge Martínez Aspar, creen que Aspar es el segundo apellido. Realmente, pues lo he explicado muchísimas veces, ¿no? Yo sabía que era un apodo, pero lo que no sabía era el significado. Sí, mi abuelo era alpargatero. Alpargatero. Aquí en Alcira y hacía pues tanto mesas como sillas como zapatos de esparto. Sí. Y entonces se le conocía a mi familia por parte de mi abuelo y mi padre de los esparteñers. Entonces, cuando yo empecé a ir a las carreritas y tal, mis amigos, o los hermanos Calafat y demás, pues en vez de llamarle a Espardeñer me van a Aspar, que en realidad debería ser Espar, porque en valenciano es Espardeñer. Pero bueno, la verdad es que bueno, se ha quedado ya como un nombre y es gracioso porque en España se me conoce más por Aspar y fuera de España no, fuera de España se me conoce más por Martínez. ¿Ah, sí? Sí, sí. No hablemos de galardones, tienes un montón. ¿Te sientes reconocido a nivel institucional? Hijo predilecto de Alcira es más que un... Quiero decir, de verdad, Jorge. Sí, quedar bien es muy fácil, pero Alcira... ¿significa mucho para ti el ser reconocido en el sitio donde naciste? Porque... Ya no tanto a nivel... porque al final uno lo que pretende no es otra cosa que sentirse a gusto, ¿no? Yo vengo aquí y me encuentro muy a gusto. Lo que a veces hay cosas injustas, ¿no? O sea, las varas de medir. Digamos, no es que yo quiera nada para mí, porque yo soy feliz y gracias a Dios y lo que yo quiero es ayudar y colaborar
en todas aquellas cosas que pueda, ¿no? Además, lo que pasa es que a veces ocurren cosas injustas, ¿no? ¿Por qué aquel sí y a mí no? Si yo creo que he llevado toda mi vida demostrando, haciendo... ¿Me pones un ejemplo? Bueno, es que creo que hace unos años, ¿no? Hace unos años hubo algunas cosas que creo que fueron un poco... Se puso sobre la mesa, ¿no? De si poner una calle a mí o a otra persona de fuera, ¿no? Y al final se fue a la otra persona, pero... ¿No tiene una calle a tu nombre en Alcira? No, ni tampoco ni la quiero ni la busco. Ahora sí, ahora con la alcaldesa, con Elena Bastidas, la verdad es que la nueva ciudad deportiva se va a llevar mi nombre y la verdad es que yo estoy muy feliz y muy contento. Pero ya vuelvo a repetir, no es que yo busque nada para mí, lo que pasa es que a veces es lo que ocurre, digamos, en otros lugares. Esta misma semana, por ejemplo, me ponen una calle en Alicante, tengo otras calles en muchas otras ciudades, ¿no? Y es muy bonito porque a uno le da satisfacción. Y aquí, ya te digo, este año pasado se puso la primera piedra de la ciudad deportiva que llevará mi nombre y muy feliz y contento. Lo que pasa es que a veces un poco lo que te digo, la comparativa, ¿no? A veces es la que te hace sentirte un poco extraño. Pero el valenciano sí es bastante defensor de lo suyo, ¿no? Bueno, tiene el toque español que también lo destruye, ¿no? Exacto, yo creo que estamos cambiando. Yo creo que afortunadamente hace muchísimos años existía el dicho valenciano del mes sin fot, el pasotismo, ¿no? Un poco. Y yo creo que afortunadamente eso está cambiando un poco. Yo creo que cada vez estamos siendo un poco más nuestros, cada vez. Yo soy de los que si tú hubieras sido así no habías llegado a nada, ¿eh? No, desde luego. No, desde luego. Yo soy de los que, bueno, si pongo gasolina aquí mejor, porque así la peseta que se gana se la gana el de aquí, no se la gana el de allí, claro. ¿No? Yo creo que en todos los sentidos, ¿no? O sea, no a nivel Alcira, sino Alcira, Comunidad Valenciana o España, ¿no? Yo me siento español, me siento valenciano, pero me gusta, diríamos, tirar para casa, evidentemente, ¿no? Cuando estás por ahí, por esos mundos, el viajar es una cosa impresionante, porque yo creo que es la mayor universidad que hay, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sientes envidia en algunas zonas, en algunos países? De joder, ¿por qué no tenemos allí esto? Bueno, en algunas cosas sí, de todas formas yo pienso que España hoy es un lugar espectacular a nivel vivir, calidad de vida. Espectacular. Yo creo que a nivel calidad de vida no existe otro país como España. Calidad de vida me refiero pues, por clima, por comida, horarios, el típico nuestro que tenemos aquí de el almuerzo o el café no existe en ningún lugar. Hay países sin duda espectaculares, tal vez aquí yo creo que nos falta pues, la educación de saber cuidar más lo nuestro, la limpieza, el tema de muchas normas, ¿no? Que también han mejorado mucho, pero todavía creo que nos queda muchísimo, ¿no? A mí un país que me tiene enamorado es Australia, ¿no? Y yo creo que es por el tipo de cultura que tienen un poco, pero para mí España y la Comunidad Valenciana en sí es lo mejor del mundo. Date cuenta, Jorge, que aquí hace muy pocos años culturalmente no estábamos ni en la parrilla ni en los últimos puestos, no aparecíamos. Ha evolucionado muchísimo en poco tiempo. ¿Qué piloto te ha sorprendido en los últimos 10 años? Es decir, joder, este piloto... Para mí, Valentino Rossi, sin duda. Sí. ¿Qué le pasa ahora? ¿No tiene moto? Para mí sigue siendo el mejor, el más completo, sin desmerecer ni muchísimo menos a Lorenzo y a Pedrosa, ¿no? Pero para mí Valentino Rossi, los hechos que ha hecho, digamos, ganar en 125, en 250, en 500, en MotoGP, con Honda, con Yamaha, realmente todas esas cosas no las ha hecho otro piloto, ¿no? En esta época, que está en la nueva época, es una cosa única para mí, ¿no? Y en este momento, sin duda, está demostrando con situaciones precarias a veces. El año pasado su moto era muy inferior. Para mí, sin duda, es el mejor piloto que hay. ¿Y por qué un campeón del mundo decide irse a una moto que no le va a dar los resultados que...? Por motivación. ¿Sí? Y por sentirte más feliz y más a gusto. A veces no solo los resultados te hacen ser feliz. Yo creo que Valentino Rossi, una de las cosas que yo le hice una vez una pregunta, dice, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? Y me dijo, el mejor consejo es... Me lo dio mi padre cuando era muy joven diciéndome que todo lo que hiciese lo tenía que hacer para divertirme, que me divirtiese, ¿no? Y él es su filosofía de vida, ¿no? Todo lo que hace es una persona muy inteligente. Aparenta ser alocado, de eso nada, os aseguro que no. Valentino es una persona muy inteligente y cuando lo conoces en privado te sorprende porque lo tiene todo meditado, no es así como a veces aparenta, ¿no?
¿Te sigue apeteciendo meterte en un circuito con una moto a ver qué tiempos marcas? ¿Lo haces? Sí, lo que pasa que cada vez menos, ¿no? Cada vez tengo menos tiempo. ¿Cada vez marcan menos tiempos o cada vez...? También, sin duda, ¿no? Subes y disfrutas. Y bueno, yo tengo el privilegio de este año pasado probar la moto de Rossi, la moto de Capirossi, las MotoGP actuales de ahora, ¿no? Pero evidentemente está claro que ya mi mente, ni mis reflejos y mi cabeza no está como para ir a hacer tiempos. Si corrieras en una carrera oficial, ¿estarías en la parrilla? No. ¿Estarías en tiempos de parrilla? Evidentemente, si me preparara estaría, pero no estaría ni muchísimo menos para ganar, hay que ser realista. Y a estos pilotos que ganan un campeonato del mundo, tipo Rossi, dices que cambia por la motivación. ¿No puede terminar muriendo de éxito este tipo de pilotos? Bueno, yo creo que Valentino no. Yo creo, como te decía, Valentino es una persona que tiene los pies muy en el suelo, que es muy humilde, es un chaval que creo que sabe muy bien lo que quiere. Eso puede pasar a lo mejor en otros pilotos, ¿no? Porque siempre hay casos especiales, pero en el caso de Valentino yo creo que no. Por ejemplo, ¿qué pasó con Fonsi Nieto? Bueno, yo creo que Fonsi estuvo conmigo y fue subcampeón del mundo en 250. Pero no y terminó de... No, yo creo que hizo un par de temporadas espectaculares, ¿no? Y luego a partir de ahí yo creo que él se desvió un poco en cuanto a... En la vida del deportista tienes que tener claro cuál es la prioridad. La prioridad uno no tiene que ser otra que entrenar y que tu cabeza tiene que estar 100% con la mentalidad ganadora. En el momento que tú das una prioridad a otra cosa, pierdes un segundo y por mucho que entrenes y por mucho que no lo recuperas, porque es un tema de mente. O sea, la mente es la que te hace tener ese punto de agresividad y de querer luchar y querer atacar. Digamos, si no tienes esa mentalidad, es imposible, ¿no? Y yo creo que a Fonsi, de alguna manera, lo que le pasó fue un poco eso. Se distrajo. Sí. Las carreras de hoy son muchísimo más seguras que las que eran, no solamente en tu época, sino hace menos años, que había cierta inseguridad. Ahora mismo, ¿quién cuida de eso? ¿Quién cuida cuando se hace un circuito? Ahora, bueno, yo ahora estoy muy metido con todo el tema de circuitos, construcción de circuitos, y la verdad es que, como bien decías, tienes toda razón, los circuitos son cada día más seguros. Todos los años los circuitos del Campeonato del Mundo se homologan, o sea, todos los años se verifican los pianos, las escapatorias, el tipo de grava, los muros, todo, las distancias, los monos de los pilotos, los cascos. Esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Se han convertido en un deporte muy profesional donde cada día más existe, digamos, prevalece la seguridad, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes pasos que se han dado, ¿no? También. ¿Dónde te gustaría hacer un circuito? ¿Dónde? Hombre, yo creo que... ¿O dónde tienes previsto el siguiente? Bueno, el siguiente está muy lejos de aquí, está en Hungría. Se ve en breve, ese ya está prácticamente. Pero aparte de eso, yo creo que el futuro es muy importante, que a nivel de ciudades similar a Alcira, digamos, de entre cerca de los 50.000 habitantes, tendrían que tener un circuito pequeño, de alrededor de 2 kilómetros y algo, que sirva de seguridad vial, que sirva para que la gente pueda entrenar, que sirva para que, digamos, las empresas de aquí tengan un lugar donde hacer presentaciones, muchas cosas. Yo creo que realmente ese daría un paso importante, porque yo creo que una de las grandes cosas que hace falta de futuro es la educación vial. Yo creo que es una de las cosas, si educamos a los niños de 10 a 14 años a explicarles lo que es la seguridad vial pura y dura, digamos, los pasos de cebra, los semáforos, la pintura, cómo se lleva una bicicleta, cómo se lleva un car eléctrico, todo hablando... Se ahorrarían vidas. Yo estoy convencido que cuando ese niño o esa niña con 15 años o 16 años tengan su permiso de ciclomotor, ya tienen en su mente sabiendo lo que pasa, claro, porque les has pasado vídeos, les has dicho las cosas. Yo creo que es una de las asignaturas de futuro importantes. Y además se me ocurre, escuchándote, que todas estas muertes que hay de motoristas, que por desgracia están en aumento, lamentablemente, si tuvieran un circuito donde desarrollar su conducción y no fuera a la carretera, sería interesantísimo. Claro, también. porque al ¿Quieres final... correr? Vete a un circuito. Claro, en la carretera se va a la velocidad que hay que ir. Hay dos problemas con las motos de calle. Por una parte, las motos que hay hoy de calle son demasiado potentes. Muy potentes. Por una parte. Por otra parte, ¿qué ocurre? Que cuando una persona hoy se compra una moto de estas características, relativamente son gente
casi siempre son gente ya de una edad determinada, de 30 ya o 40 años, porque han intentado tener la moto anteriormente y no han podido. Ahora se la compran, no están preparados, no saben llevar esa moto, esas motos corren mucho y el problema no es correr, es saber parar. O sea, el problema es ese, principalmente. Si a toda esa gente se les explica, se les dice cómo son las cosas, porque el problema que hay es que hoy resulta que por edad no te permiten comprar una moto determinada. Y sin embargo, si resulta que tienes 30 años y no has tenido moto nunca, con la misma inexperiencia, resulta que te permiten comprar una moto de 1000. Yo creo que eso no es correcto, no está bien. Yo estoy en contra de ese tipo de esas motos que corren tanto y en contra concretamente de este concepto, ¿no?, de carnet. Lo importante en la moto es el freno, más que el acelerador, muchas veces. Sin duda, ¿Sí? mucho más. Dice, frena más tarde que nadie. Bueno, yo ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo ¿Dónde creo está que la diferencia? ¿En el valor o en la técnica? Bueno, en saber por qué, porque el tema no es frenar más tarde, es saber parar, ¿no? Porque si frenas más tarde y sales es que significa que no has sabido frenar, ¿no? Yo creo que lo importante, hubo una frase de Freddie Spencer, un piloto americano, que fue campeón del mundo muy bueno, que le decía, no, es que lo haces muy rápido, haces muy bien, pero pues lo haces fácil. Y él contestó, esto es muy simple, hay que frenar más tarde que los demás y dar gas más pronto que los demás, que eso es lo que es casi imposible muchas veces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, yo era uno de los pilotos que frenaba muy tarde, sí. Vamos a hacer una pausa, Jorge, y seguimos con la conversación interesantísima. Desde luego, me reconozco aficionadísimo a las motos de siempre. Esto es como un máster. De aquí no voy a correr más porque ni hay edad ni se debe. Pero qué interesante lo que está comentando con respecto a los motoristas que, con motos de calle, como dice él, que están ocasionando tantísimas víctimas cada día más. Interesante conversación. 2 minutos y volvemos. Hasta ahora mismo. Te da miedo que intente presentarse a elecciones. Te da miedo porque no quieres entender qué dice. Te da miedo porque